762 honrones, 7 premios MVP. El miedo personificado en la caja de bateo, pero para el Salón de la Fama de Cooperstown este hombre no existe. O peor aún, quieren que creamos que su historia comienza cuando sus músculos empezaron a crecer. Hoy, en el segundo video de Justicia en el Diamante, vamos a dejar de hablar de lo que Barry Bonds hizo mal y vamos a conversar un poco acerca de lo que el Salón de la Fama de Cooperstown está haciendo peor. Pregunto, ¿es un museo o es una iglesia el Salón de la Fama? Esto es JR23 y acá decimos verdades incómodas. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube, amantes del deporte? Sean bienvenidos a mi canal JR23. Es un gusto y un placer saludarles y estar nuevamente con ustedes por acá. Pues este es el segundo video de la serie de videos que estoy produciendo, estoy creando, denominado Injusticia en el Diamante. El primero fue sobre Pete Rose. Te voy a dejar en la descripción el link del video para que estés revisando, lo estés visitando y nos dejes tu comentario, por supuesto, al respecto. ¿Por qué hago esta serie de videos? Porque considero que la injusticia que se está haciendo por parte de lo que es Major League Baseball, el Salón de la Fama, con, digamos, aquellos jugadores que marcaron épocas, pero que tienen una mancha en su expediente. Yo no creo que una mancha en el expediente, no toda mancha todo un expediente, mancha toda una carrera. La de Pete Rose, por ejemplo, en el video que te voy a dejar en la descripción, vas a ver de qué se trata y creo que todos lo saben. Pero el día de hoy vamos a hablar de un jugador que marcó toda una época. Para muchos el mejor jugador de todos los tiempos por los números, para otros el jugador más dominante de todos los tiempos o el jugador que dominó toda una era, su generación. Estoy hablando de Barry Bonds. Hoy voy a desmentir, porque la idea de decir verdades incómodas es que hay que desmentir otras verdades oficiales. Por ejemplo, hay un grupo o una narrativa en torno al tema de los esteroides que termina criminalizando a los jugadores, termina estigmatizando a las estrellas del pasado, estrellas que nos llenaron de mucha alegría, le dieron gloria al deporte, como es el caso de Barry Bonds, por ejemplo, Maguire, Sammy Sosa, Roger Clemens y otros tantos que están fuera de la lista de elegibles o que han estado vetando en la elección al Salón de la Fama. Pero vamos a desmentir el mito del hombre creado en un laboratorio, porque así pareciera que Barry Bonds nos los venden como que es un hombre biónico creado en un laboratorio que se convirtió después en un superhombre. Estas ideas de que los esteroides hicieron al jugador, esas son cosas que hay que aclarar. Si vamos a enfocarnos desde el 86, cuando Barry Bonds entra a las Grandes Ligas, que gana el premio Novato del Año con los Piratas de Pittsburgh, hasta el 98, que es cuando se presume que hasta ese año estuvo, vamos a acomodar acá un momento, que hasta el 98 Barry Bonds estuvo limpio de esteroides, se presume, por las investigaciones que se hicieron y los testimonios y todo aquello. Y también el cambio físico de Barry Bonds. Además de que hubo un punto de quiebre y lo vamos a decir más adelante. Pero si Barry Bonds se hubiese retirado en 1998, por ejemplo, ya Barry Bonds tenía 400 jonrones y 400 robos de base. Es decir, ya tenía su propio club, el club 400-400. Nadie más estaba en ese club, solo él. Ya era un jugador de élite. Y ya con sus números, sus estadísticas, ya era mejor que un altísimo porcentaje de jugadores que estaban ya exaltados al Salón de la Fama. Tenía un WAR de 99.9 antes de la sospecha. Y algunos sostienen que ya era mejor que, por ejemplo, el 90% de los jugadores que estaban en el Salón de la Fama. Hay un dato estadístico por aquí importante con respecto al WAR, que el número promedio o el WAR promedio de un jardinero en el Salón de la Fama es 71.5. Y Barry Bonds era mejor que el 40% del promedio. Es decir, el promedio era 71, Barry Bonds era 99.9. Y ese no es un dato, no es un dato menor.
Lo otro es que Barry Bonds tenía un talento natural, es decir, ya él tenía los números, ya él era un inmortal antes de los esteroides. Lo que hizo fue como que abultar, agrandar esa leyenda. Pero si él se retiraba con 12 años de carrera en el 98, seguramente algún comité de ERA lo hubiese elegido, porque es que era imposible ocultar esos números. Fíjate que nadie había llegado siquiera al club de 300 con tanta velocidad como lo hizo Barry Bonds. Entonces yo noto mucha hipocresía en este aspecto, la doble moral, el doble rasero, siempre la doble vara de medir. Pero volviendo al punto, fíjate que Barry Bonds en el 90, hasta el 98 ya tenía 3 premios MVP. Eso no lo había logrado prácticamente mucha gente. No sé si hubo otro que ganó 3 premios MVP, no sé si DiMaggio, pero él ganó 90, 92 y 93. Eso ya lo ponía un grupo de élite. No recuerdo ahorita quiénes otros ganaron 3 MVP. No, creo que Mickey Mantle creo que ganó 3 MVP también. Bueno, no tengo todos los números en la cabeza y tampoco tengo todos los datos siempre en un guión para tener certeza exacta de las cosas. Algunas las apunto para que no se me olviden, pero tenía 8 guantes de oro. Hay periodistas como Juan Benet que dice que el guante de oro no sirve. Sí, sí sirve, porque por algo ese premio se entrega. Y cuando se evalúa la carrera de un jugador, todos los lauros hay que revisarlo. Y si entregan un premio al mejor jugador en una posición, pues ese premio es importante. Ya este tenía 8. Y es un punto importante. La gente observa a Barry Bonds por el poder, pero es que el poder opacó la muy buena defensa que tenía Barry Bonds. ¿Cuántos outfielder conoces tú que tienen 8 guantes de oro? Llevé ese 800 errores. 8 guantes de oro. No son muchos outfielder. Tal vez que en Griffey Jr. No sé cuántos conoces tú que tengan 8 o 10 guantes de oro. Bien, pero antes de continuar, bueno, también 7 bates de plata, ¿no? Que ya con estos premios ya tú te das cuenta de la trayectoria que traía Barry Bonds. Pero antes de continuar, quiero que tú me dejes en la caja de comentarios qué opinas acerca de la situación de Barry Bonds. ¿Tú crees que Barry Bonds hay injusticia con él? ¿Merece el Salón de la Fama? No lo merece porque los esteroides es trampa. Déjanos el comentario que queremos interactuar contigo. Y por supuesto, suscríbete al canal si quieres también que yo siga trayendo este tipo de contenido. Entonces, antes de que Barry Bonds pisara el 99, es el punto de quiebre en su carrera, ya Barry Bonds era un Hall de la Fama. Entonces, ¿por qué le vas a negar la entrada a alguien que ya la tenía? Si tú me dices que los esteroides le dieron un número para que él fuera Hall de la Fama, estaríamos hablando tal vez de otra cosa. Pero ya los números de Barry Bonds estaban allí. Ya era una leyenda que no se podía ocultar. Entonces, antes de que 1 miligramo de química tocara el cuerpo de Barry Bonds, ya él tenía su reservación en el Salón de la Fama. Él lo único que hizo fue, ¡pum!, echarle combustible de avión a un Fórmula 1. Eso es lo que era Barry Bonds. Un Fórmula 1, pero que después empezó a consumir combustible de avión. Vamos al punto de quiebre. Año 99. ¿Qué pasó en el 99? Fíjate, por aquí tengo unas estadísticas del 99 de Barry Bonds que son ridículas. Fíjate que le faltaron 60 partidos en esa temporada por una lesión y aún así conectó 34 jonrones, 83 empujadas y mantuvo un OPS de 1006. Aquí es donde está el punto de quiebre. ¿Por qué? Porque año 98 Barry Bonds era el jugador más completo en las Grandes Ligas, pero habían 2 personas que se estaban llevando los focos de atención, que fueron en la lucha de la carrera por romper el récord de Roger Maris entre Mark McGwire y Sammy Sosa. Ellos se estaban llevando toda la atención, pero sabemos ya el cambio físico de estos jugadores, ya había sospecha. Bueno, no había sospecha, aunque yo creo que eso era una verdad que todo el mundo sabía, pero que nadie decía nada. Por eso es otra verdad incómoda que hay que decir. Todos esos que señalan a los que usaron esteroides y que por eso no los eligen, eran personas que escribían sobre esto. Ahí tengo columnas, yo soy coleccionista desde muchacho, ahí tengo recortes de periódicos de los 90.
de los 90, del 98, por ejemplo, del 99, cuando la carrera de Maguire y Sammy Sosa, y columna de Juan Benet elogiando a Mark Maguire. Entonces, y después cambian el discurso cuando, no, está vetado este tipo de contenido, de sustancias. Mark Maguire y Sammy Sosa, sí, es que el cambio físico y el despegue en su carrera fue tremendo. O sea, se puede decir que hubo también un después de los esteroides. Entonces, Barry Bonds, con esa lesión de codo, porque tuvo una lesión de codo, por eso se perdió 60 partidos. Ahora imagínense ustedes si no se hubiese perdido 60 partidos y ya habiendo consumido esteroides. Este es el punto en el que uno tiene que detenerse y uno decir, bueno, mira, ¿hubiese tenido una muy buena campaña? Sí, porque en la temporada anterior, en el 98, tuvo una campaña muy buena también. Y las anteriores a ese 98, pegaditas, todas fueron números de 40 y pico de jonrones, 100 y pico de empujadas. Y WAR elevado, OPS elevado. Pero imagínate Barry Bonds con 60 partidos más. Entonces tú dices, el esteroide lo que hace es que mejora el rendimiento, pero no le da esa sincronización, por ejemplo, ese talento natural, esa sincronización de ojo y mano para chocar a la pelota o para agarrar el boleto y no poncharse. Porque, digamos algo también, muchas personas consumieron esteroides y no llegaron ni a 100 jonrones en su carrera. Entonces el esteroide no hace a la superestrella. Sí hizo a unos buenos convertirse en estrellas y a uno como Barry Bonds, que ya era un inmortal, en alguien que rompió el juego, lo acabó. Con esos números estratosféricos, con esa grosería de récord que empezó a establecer en las grandes ligas. Entonces, Maguire y Sammy Sosa motivaron, según ciertos historiadores y periodistas y cronistas que estuvieron indagando, esa situación de Maguire y Sammy Sosa fue la que hizo que Barry Bonds se motivara a consumir esteroides, porque él, me imagino que él pensaba que el jugador más completo, que era él, no estaba siendo tomado en cuenta. Entonces empezó a consumir del 99 en adelante y ya vimos los números. En el 2001 fue el récord de 72 honrones. Entonces él estaba ya preparándose para ese hito. La cirugía de codo también creo que tuvo problemas en un bíceps, en la rodilla. Entonces ese año estuvo plagado de lesiones. ¿Y qué pasa con los esteroides? Le ayudaron a recuperarse mucho más rápido la lesión que si no lo hubiese hecho. Entonces, acá es donde creo que los esteroides te ayudan, sobre todo a recuperarte, a que dures menos tiempo en la lista de incapacitados, puedas jugar más, tienes más posibilidades pues, de hacer los números y de dar los batazos. Les voy a mostrar por acá, como siempre en cada video, para que ustedes vean el Barry Bonds de los 90. Acá tienen una barajita. Miren, no sé si se enfoca bien. Miren el cuerpo de Barry Bonds. Sé que la cámara no las captura bien, pero bueno, ustedes conocen al jugador. Miren, un tipo atlético, un tipo, no voy a decir que delgado, pero no era el monstruo que fue Barry Bonds en el 99. Este es el Barry Bonds que ya tenía 3 premios MVP, 8 guantes de oro. El Barry Bonds del que no se hablaba mucho. Se empezó a hablar después de los esteroides. Y ese es tal vez la mancha que le está empañando un poco su carrera. Pero para no seguir hablando de Barry Bonds, vamos a hablar del Salón de la Fama. El doble rasero de los inmortales o de los santos de Cooperstown. Hay una cláusula que se llama la cláusula del carácter. Eso es hipocresía total. Porque fíjense, los esteroides es algo que no se puede. Empezamos por Pete Rose. Pete Rose, las apuestas. No, eso, la integridad del juego se va a perder. Ahora la Major League Baseball se asocia con las casas de apuestas. Cobra dinero por las apuestas. Entre cada turno te pone apuestas. Hipocresía. Y los esteroides, no, que esas son sustancias prohibidas que ayudan, hacen trampa en el juego. Todo el discurso oficial y mediático que utilizan para dejar por fuera a los jugadores y punto. Pero entonces tenemos la mancha racial. Esa no se borró. Cap Anson, por ejemplo, uno de los primeros grandes superestrellas de las grandes ligas, primer jugador con 3,000 hits, Cap Anson.
un segregacionista pero a morir, uno de los hombres más racistas del béisbol, inmortal. El Copperstone no le prestó atención a eso. Porque en ese entonces era normal la segregación, pero años después, cuando ya no la hubo, nadie se pronunció en contra de eso. No retiran, porque no retiran la placa de Cap Anson. La mancha previa, ¿sí? La mancha química previa, es decir, antes de los esteroides estaban las anfetaminas, se le conocía también como Greenies, y nada más y nada menos que su padrino Willie May estaba involucrado con las anfetaminas. Le consiguieron frascos de anfetamina en su locker a la Major League Baseball y al Salón de la Fama. Eso no le importó. Y Willie May, uno de los más grandes, para muchos el mejor. Estoy ahí en esa duda porque es que no, un jugador como Willie May creo que no lo ha habido. Pero ahí está, entró al Salón de la Fama. Entonces vamos a dejar a Barry Bonds por fuera porque después que ya tenía el número del Salón de la Fama se puyó y abultó los números. Es como absurdo. Es como absurdo. Por ejemplo, la mancha del juego. Pitcher como Gaylord Perry, que salivaba la pelota, la ensalivaba. El mismo Whitey Ford contó más adelante, ya anciano, que él con el anillo de casado, raspaba la pelota, la raspaba con el lodo en donde entrenaban para que la pelota tuviera un agarre diferente y tuviera un efecto más pronunciado. Y Whitey Ford y Gaylord Perry están en el Salón de la Fama. Ahí no pasó nada. Y eso es trampa, por supuesto que es trampa. Todo eso está penado, todo eso está fuera de las anfetaminas que eran drogas. Les ayudaban en aquel entonces a mejorar el rendimiento, tal vez a resistir más, qué sé yo, lo que hacen las drogas. Y ahí están los jugadores en el Salón de la Fama, con toda la gloria, sin mancha, con toda la gloria. Tenemos casos como Orlando Cepeda, que lo consiguieron con, creo que no sé cuántos kilos de droga de contrabando. Salón de la Fama. Yo estoy pidiendo que le quiten el Salón de la Fama. No, estoy diciendo que entren también estos otros y que dejemos la hipocresía y la doble moral que están convirtiendo al Salón de la Fama en una iglesia, en un convento. Entonces, si Cooperstown exige pureza moral, pues tendrán que vaciar las placas, el edificio, la mitad del edificio tendrán que desalojarlo. Porque ya hay segregacionistas, tramperos que han confesado que hicieron trampa, comisionados que se hicieron ricos con la época en la que hoy están condenando. Por ejemplo, Bud Selig. Bud Selig se hizo millonario en la época de los esteroides. Entonces, el arquitecto de la cosa está en el Salón de la Fama, pero los que construyeron, pues los autores, no, los protagonistas no lo están. Es una hipocresía y por eso este programa y por eso este tipo de videos que estoy haciendo, porque hay que denunciarlo, hay que decirlo. Por aquí tengo unos datos de Barry Bonds para comparar el antes y el después del mismo. Fíjense en su aspecto. Antes del 98 era un atleta, después del 98 era un tanque. Eso es algo que no se pudo ocultar. Fíjense, en el cuanto al físico era delgado, veloz y tenía las 5 herramientas. En el 99 en adelante, masa muscular masiva, pérdida de velocidad como es natural, ¿verdad? En cuanto al enfoque, antes del 99 era robador de base y bateador de línea. De ahí en adelante, puro poder y terror psicológico. En el 98, efecto químico, nada. A partir del 99, el efecto químico, recuperación acelerada, mayor velocidad de salida del bate. Imagínate un hombre que tenía ese poder, esa fuerza y que sacara el bate mucho más rápido. Eso es lo que hacía el esteroide. Pero yo puedo tomarme los esteroides, pero esa habilidad que tenía Barry Bonds no viene en frasco, no viene en jeringa. Y eso es lo que tienen que decir. Y algún día tienen que quitar ese veto. Porque si no, tranquilamente el Salón de la Fama perderá su esencia. Su esencia, sencillamente. Entonces, el Salón de la Fama se está convirtiendo en un templo de hipocresía. Si tú le quitas a la historia, el cuento completo, entonces si Barry Bonds no está en la historia, tú no puedes explicar cómo vino el cambio de época, cómo vino el cambio de picheo, este desate que tiene ahora por dar jonrones en las grandes ligas. Él cambió en ese aspecto el juego y eso no se puede ocultar. Porque yo quiero que me cuenten la historia completa. Tal vez debe tener una pena para quien tenga una mancha, no sé, darle más años para que ingrese,
de manera que cuando ingrese, ya él sabe por qué ingresó tarde, el mundo lo sabe, y ahí está la pena, ahí está la condena. Pasar ese rato de vergüenza, saber que estoy en el Salón de la Fama, pero que hice algo que tampoco puede pasar desapercibido. Pero el Salón de la Fama tiene que convertirse, tiene que rescatar la gloria. No puede ser que los más grandes no estén en el Salón de la Fama. Entonces, no es el Salón de la Fama. Es el salón de los que algunos quieren que otros estén. Porque ya te dije, hay personas que no deberían estar, que cometieron. Usted sabe lo que es un crimen de raza. Es un crimen mucho mayor aún que consumir esteroides. El segregacionismo privó a la humanidad de ver a los jugadores negros, a los jugadores de color que tuvieron en las ligas negras. Nos privaron de verlos en las grandes ligas, de ver a los mejores en el mejor béisbol del mundo, hasta que llegó Jackie Robinson. Pero esa liga fue creada por segregación, porque no podía, habían managers como por ejemplo el de Boston, que fue el último equipo en aceptar un jugador de color. Y en los campos de entrenamiento tenían avisos que decían solo blancos. Entonces eso es peor, porque eso genera odio, genera racismo, genera, sí, sobre todo inocula el odio hacia las personas de raza negra. Y a eso nadie dijo nada. Y fueron exaltados todos los que merecían en ese entonces, que tenían los números, fueron exaltados. Pero nadie evaluó el racismo. Nos perdimos a jugadores como Satchel Paige, el mismo Jackie Robinson en otra época, o sea, en el tiempo que tuvo en las ligas negras, Joshua Gibson, que debía ser el primer jugador en la Grandes Ligas, Culpa, Pavel. Nos perdimos a quien más, Roy Campanella jugó en Grandes Ligas, pero ya llegaron todos ya en edad avanzada. Entonces, eso también el racismo trajo como consecuencia eso. Si bien los esteroides a Barry Bonds y a los otros, que después vamos a hablar de ellos, les dieron números estratosféricos, pues a la humanidad la privó de los mejores jugadores de las ligas de color. Que se demostró después que los jugadores negros eran tanto mejores que los jugadores blancos. Cuando llegaron los jugadores de color a las grandes ligas, el nivel de la liga se elevó hasta el infinito. Ahí conocimos a Jackie Robinson, Monte Irving, Roy Campanella, Donald Newcomb, conocimos a jugadores como Larry Doby, vino Frank Robinson, Ernie Banks, Willie May, por supuesto, Hank Aaron, Rico Carter, toda esa camada de jugadores de color que llegaron a la Grande Liga y se fue la liga a otro nivel. Quería en este día de hoy compartir con ustedes esta opinión que tengo desde hace tiempo guardada, que quería compartir, pero déjame tú en los comentarios, dime qué opinas acerca de este video, de esta hipocresía, si la compartes conmigo o si tú eres de los que mantiene una posición firme de que un jugador que usa esteroides no puede entrar al Salón de la Fama. Yo digo, si los números ya los tenía, tiene que entrar. Si los números no los tenía, hay que evaluar. Porque hubo jugadores, están condenando solo a los grandes nombres, pero no están condenando a los otros que no tienen los números. Entonces condenan a Barry Bonds porque necesitan un chivo expiatorio muy grande para acabar con esta época de los esteroides. Pero todo el mundo sabía que eso estaba sucediendo. Pero como estaba generando demasiados recursos para la liga, nadie le puso en su momento la cascabel al gato. Esa es la hipocresía y la doble moral. Entonces, la historia incompleta. La historia está incompleta porque no están todos. Así como está incompleta porque hay jugadores que merecen, y lo digo como venezolano, como Omar Vizquel, para mí, Andrés Galarraga, aunque haya gente que se encargue por los números, no sé qué, marcaron época. Fueron los mejores en su generación, como muchos que están en el Salón de la Fama gringos, por ejemplo, que fueron simplemente fueron los mejores de su época, pero no necesariamente los números lo acompañan, están en el Salón de la Fama. ¿Por qué? Porque un jugador de generación, un jugador de época, que marcó una época, fue una parte de la historia, y a ese libro tú no le puedes arrancar las hojas. Entonces, al no estar Barry Bonds, el museo no puede explicar por qué el picheo, por ejemplo, como te dije, cambió. No lo puede explicar.
¿Por qué? Porque necesitas decir que el jugador que cambió la época del picheo no está en el Salón de la Fama. Y tendrías que darle explicaciones al mundo de por qué no está en el Salón de la Fama. También tienes que explicar por qué se hizo más explosiva esta era del deporte. Entonces, cuando no tienes esa respuesta, quedas en evidencia. Entonces, hay otras leyendas que también en Cooperstown hay que bajarlas. Ty Cobb, por ejemplo, algunos historiadores dicen que era un hombre súper racista, era un hombre de supremacía. Ty Cobb, el que cuando se creó el Salón de la Fama tuvo el mayor número de porcentaje de votos, por encima de Baby Ruth inclusive. Tenemos a Cap Anson, como dije. Se negó, fíjate, aquí tengo un dato, se negó a jugar un partido de exhibición porque el lanzador George Stovey entraba al campo, era un jugador negro. Y el dueño de los Red Sox que les decía era Tom Jauke. Bueno, en el Salón de la Fama están gente también que ha robado señas, eran expertos robando señas, que se supo, que se descubrió y los exaltaron. No pasa nada, fue una parte del juego, fue una parte de la historia. Bueno, a mí dame el cuento completo, a mí no me esté metiendo embuste. Por ejemplo, las anfetaminas, también Willie May, Han Aaron estuvieron involucrados en el uso de anfetaminas, porque para ellos en esa época era duro, una lesión, recuperarse, y bueno, esas sustancias eran nuevas. Ahorita sabemos que es mala, pero en ese momento eran sustancias relativamente nuevas. Estoy seguro que si ellos jugaran en este paciente no las usaban. Pero no existe toda la ciencia médica que existe ahora, no lo existía en ese momento. Mike Smith, por ejemplo, el tercera base de Filadelfia, la cosa loca, admitió que en los años 70 y 80 las anfetaminas estaban en los lockers, en los vasos de agua, en los dogados. Entonces, jugadores que están en el Salón de la Fama. Y los pitchers que ya les comenté. Y bueno, ya para ir cerrando, quiero dejarte esta frase. El Museo de las Sombras. Porque al final del día, la pregunta no es si Barry Bonds usa sustancias. La pregunta es si Cooperstown puede contar la historia del béisbol omitiendo el capítulo más dominante, que es la época de un récord que tenía años que no se rompió, se volvió a romper y después el jugador con más honrones pensó que nunca se iba a alcanzar y vino y lo superó. Y esa historia hay que contar. Entonces, si el Salón de la Fama quiere ser una catedral de santos, que sigan filtrando por moralidad. Y no por éxito, no por logro. Pero si pretenden ser un museo, están fallando. Un museo que esconde lo que no le gusta, deja de ser una referencia histórica para convertirse en una propaganda. Y eso es lo que se está convirtiendo el Salón de la Fama. Entonces, para mí es la hipocresía máxima, porque tienen sus vitrinas personas que segregaron, que fueron racistas, que consumieron drogas, personas que tenían comportamientos indecentes, alcohólicos, personas con drogadicción. Por ejemplo, Dave Parker, la Cobra Parker, para mí, jugador del Salón de la Fama, está en el Salón de la Fama y tuvo problemas de droga. Pero no está el hombre que batió los récords más asombrosos del béisbol, el hombre que sacó más pelotas que nadie fuera del parque. Barry Bonds llegó a ser un hombre tan temido que le daban boletos intencional con las bases llenas. Llegó a un punto en el que recibía más boletos que ponche. Y llegó a un punto en el que era más factible que llegara a la base a que se ponchara, y eso es muy difícil en el béisbol. Entonces, castigar a Barry Bonds y a los otros que también consumieron sustancias, pero que tienen números, no limpia la era de los esteroides. Solo intenta borrar de la memoria. Eso es lo único que hace, porque no la va a limpiar, porque no entren. Solamente va a hacer que tal vez no intentar que olvidemos. Y en el deporte, querido amigo, como en la vida, la historia no se borra, se documenta, se analiza y se aprende de ella. Eso no podemos dejar por fuera a Barry Bonds. Entonces, Cooperstown, el Salón de la Fama, sin Barry Bonds no es un templo y mucho menos sagrado. Es un museo incompleto. Y mientras esa placa falte allí junto con la de los otros, pero principalmente la de él, la mayor injusticia en el diamante no será la trampa, sino el silencio de quienes prefieren la comodidad de la mentira a la contundencia de la verdad.
Porque nos guste o no, la historia del béisbol se escribe con un número 25. Esto fue JR23. Acá la verdad, amigo mío, es incómoda. Así que te invito a dejar tu comentario. Dime si para ti Barry Bonds es o no un inmortal o si hay que seguirlo castigando por el uso de esteroides. Y suscríbete para que siga trayéndote más verdades incómodas. Hasta la próxima.